con Diana León. Buenas noches, amigos. Intenso trabajo de la Fiscalía y Policía esta mañana en Guayaquil, San Borondón y Quito. Varias personas fueron detenidas, entre ellos el expresidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. A esta hora está Dayana Monroy en el cuartel modelo de Guayaquil, donde se encuentra recluido el expresidente Abdalá Bucaram, y Luisa María Heredia en la Corte Provincial, donde se realiza la audiencia de formulación de cargos contra Carlos Luis Morales. Empezamos contigo, Dayana, en ese día que ha dado un gran golpe a la corrupción. Muy buenas noches, así es, un golpe a la corrupción que ha dejado un día bastante movido para el país y que aún no termina. Pues el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, detenido esta mañana dentro de una investigación por peculado, continúa aquí, precisamente en el área de aislamiento del cuartel modelo en Guayaquil. Él fue detenido luego de una serie de allanamientos que se realizaron esta mañana y se encontraba a la espera de que se agende la audiencia de formulación de cargos en su contra, que ya tiene hora. Hace pocos minutos se nos confirmó que va a realizarse a las 8:30 de la noche. Recordemos que el expresidente fue detenido esta mañana tras una serie de allanamientos que se realizaron por una investigación que seguía la Fiscalía por peculado. No únicamente se allanó su vivienda, también la vivienda de otros familiares, otros miembros de la familia Bucaram, entre ellos el ex asambleísta Abdalá Bucaram Puley. En la vivienda del ex primer mandatario se encontró, además de un arma de fuego, insumos médicos, cajas y cajas con insumos médicos. Según la fiscal general, estos insumos médicos tendrían relación con los adquiridos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Nosotros tenemos un reportaje sobre lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana y tarde y también noche aquí en Guayaquil. Veamos. Es la policía en el exterior de la vivienda del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y entrando a la casa de su hijo Abdalá Bucaram Puley. El operativo dentro de la investigación por peculado por la compra de insumos y medicinas en los hospitales del IES comenzó a las 3 de la mañana con varios allanamientos. Luego ya vimos esta imagen del expresidente Bucaram siendo detenido entre cajas de insumos médicos, según publicó la propia Fiscalía, además de la fotografía de un arma de fuego y municiones. A la par se realizó un allanamiento en el hospital Teodoro Maldonado Carbo para constatar si los insumos encontrados en la casa de Bucaram tienen relación con aquellos que deberían estar aquí. Más allá del arma de fuego que constituye un delito independiente, se encontró gran cantidad de insumos médicos, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Esta es la llegada del expresidente al cuartel modelo, siendo escoltado por la policía. ¡Viva la patria! ¡Defiéndase! Ahí está. ¿Y usted no va a entender de qué? ¡Viva la patria! De lo que se encontró en su domicilio. ¡Viva la patria! Mientras tanto, la intervención en su vivienda seguía. Este camión movilizado por la policía para trasladar los artículos que encontraron dentro. Frente a nuestras cámaras se iba llenando poco a poco con las cajas de insumos médicos. Así se encontró una de las habitaciones de su domicilio. Mientras la intervención seguía en las bodegas del hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde en cambio, según el nuevo director del IES, no hay cómo verificar si los insumos de millonarios contratos ingresaron al hospital. Se han incautado varios equipos informáticos donde se tiene la información de los inventarios de medicinas para poder establecer si son las que están involucradas en los temas de referencia. En otro de los allanamientos, la policía detuvo a Luis Jairal Zunino, el ex gerente de la Casa de Salud, quien aparece en varios informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por firmar decenas de convenios de pago, que en un solo día alcanzaron los 13 millones de dólares. En el 2018 se firmaron 128 millones de dólares en convenios y en total se emitieron 256 millones de dólares en compras. Estas mismas compras fueron autorizadas con posible sobreprecio por el ex jefe de compras del hospital, Jorge Enríquez Aguilera, quien fue asambleísta alterno del PRE. Enríquez ya salió del país, lo hizo este lunes desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil junto a su esposa y a sus 3 hijos, rumbo a Miami.
Tenemos la misma alerta. De ser así, ha sido en un vuelo humanitario. Para este caso y los otros que están siendo investigados, hemos puesto alertas migratorias. Simplemente, ¿para qué sirve una alerta migratoria? Para saber que una persona pretende salir. Pero mientras un juez no dicte una medida cautelar, no hay prohibición de salida. En la operación denominada Victoria 382 se detuvo a otras 2 personas. Se entregaron 2 notificaciones a otros sospechosos y se realizaron allanamientos en gimnasios. Se buscaba, según el reporte policial, la desarticulación de una organización vinculada a presuntas irregularidades en compras públicas. Se habla de una estructura delictiva dentro de una investigación por peculado. Aunque también se mencionó otros posibles delitos como enriquecimiento ilícito, testaferrismo y enriquecimiento privado no justificado. La fiscal Diana Salazar aclaró que en el caso del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, la formulación de cargos está lejos de ser solo por el porte de armas. Esa es la vinculación. No es un arma pequeña, un arma de fuego. Son insumos médicos que coinciden con aquellos que estaban siendo materia de investigación en el hospital del Lima. Dayana Monroy, 24 horas. Y les reitero la información, la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz se va a realizar vía Zoom aquí en el cuartel Modelo. Si bien la investigación que se abrió inicialmente fue por peculado, según información de la Fiscalía, la formulación de cargos sería por el posible delito de asociación ilícita y de tenencias de armas. Nosotros vamos a estar a la espera de lo que se resuelva en esa audiencia, sobre todo por la edad del ex primer mandatario. Y vamos a actualizarles también las cifras de los operativos que ha realizado el día de hoy la Fiscalía, tanto aquí en Guayaquil, San Borondón, Daule y en la ciudad de Quito. Ha realizado 37 allanamientos y ha detenido a 17 personas el día de hoy. Y si bien los operativos son por distintos motivos, lo que sí tienen en común es que todos se realizaron y todos coinciden en que son casos de corrupción. En una de estas intervenciones se detuvo al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Precisamente él ya está a la espera de la audiencia de formulación de cargos en su contra. Luisa María Heredia está siguiendo ese caso y con ella es el siguiente contacto. Luisa María, tú sigues. ¿Qué tal, Dayana? Buenas noches. Así es, nos encontramos en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia, en donde desde alrededor de las 19:30 se realiza la audiencia de formulación de cargos al prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, luego de que fuera detenido esta mañana en San Borondón por investigaciones por el presunto cometimiento del delito de peculado y de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos durante esta emergencia sanitaria. Nuestro compañero Carlos Acoto ha preparado un reportaje al respecto. Veamos. Arribó acompañado de miembros de la Policía Nacional. Es el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, llegando a la unidad de flagrancia ubicada en el cuartel Modelo en el norte de Guayaquil. Fue detenido en una urbanización ubicada en la vía San Borondón, en un segundo intento de parte de las autoridades por dar con su paradero. Pues en horas de la madrugada de este miércoles la Fiscalía allanó su vivienda en ese mismo sector, pero no lo encontró. Morales cumplió con las diligencias médicas respectivas y luego de aproximadamente una hora salió por la misma puerta sin dar declaraciones rumbo a la Policía Judicial, donde se tomó su versión. Prefecto. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en los 17 contratos firmados en la prefectura del Guayas, en una trama en la que también se vería involucrada el círculo familiar del prefecto Carlos Luis Morales. Morales ha sido cuestionado por varios de los contratos firmados por la prefectura por más de $5 millones en tiempos de emergencia sanitaria. 2 de ellos están siendo investigados por la Fiscalía, quien indaga el cometimiento de 2 delitos, tráfico de influencias y peculado. La prefectura compró mascarillas y pruebas rápidas casi al doble que el municipio de Guayaquil y contrató a una empresa para realizar un procesamiento de datos cuyo presidente es un hombre de la tercera edad, que vive casi en la indigencia según sus allegados. Morales, ya sin apoyo de su partido, intentó desmarcarse de los señalamientos suspendiendo su departamento de compras y denunciando a los hijos de su esposa en la Fiscalía. Pero eso no ha sido impedimento para que la justicia hoy le pida cuentas a él y a los suyos. Aparte de Morales, han sido detenidas otras 7 personas, entre ellas una contadora vinculada a su familia, quienes esperan por la audiencia de formulación de cargos. Aparentemente propietarios, gerentes, accionistas de muchas de las empresas de esta ciudad que aparentemente presentan una fachada fantasma.
Quedan pendientes aún otras órdenes de detención con fines investigativos. En esa lista consta la esposa de Morales, uno de sus hijos y su ex esposo. También José Luis Vázquez, quien se identificó como maestro ebanista y figuraba como exgerente de una de las empresas con las que la prefectura firmó un contrato, al igual que Francisco Hermelindo Velázquez. Para ello se ha dispuesto una alerta en pasos migratorios, puertos y aeropuertos, para su localización y captura. La Fiscalía se encuentra tras la pista de una red de personas y presuntas compañías que habrían sacado provecho de los contratos firmados por el gobierno provincial durante la emergencia sanitaria. Una red que alcanzó al propio prefecto, quien debe responder ante la justicia por un presunto perjuicio al Estado de más de 12 millones de dólares. Sobre precios que bordean aproximadamente 12 millones de dólares. 12 millones de dólares donde se tiene la participación de empleados públicos y que afectan al Estado, afectan la economía, la estructura socioeconómica del país. Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, se refirió a la detención de Morales, a quien antes apoyaba políticamente. Pero ahora de eso ya no queda nada. Y es que dice Nebot que aquí la política nada tiene que ver. Yo creo que las detenciones provisionales son parte del procedimiento. El prefecto no es ni más ni menos que los otros que están siendo investigados. Al que investigado le toca la inocencia, y al que investigado, juzgado y sancionado le toca la cárcel sea quien sea. Al margen de lo que ocurra por la vía judicial, varios alcaldes de la provincia se organizan ya para solicitar su destitución. Así lo pudo conocer este noticiero. En Guayaquil, Carlos Sacoto, 24 horas. Y precisamente por esas detenciones con fines investigativos de Javier B.B. y Javier B.A., ex esposo y hijo de la actual esposa del prefecto Carlos Luis Morales, Sandra A., es que la Fiscalía continúa con los respectivos operativos y también allanamientos. Es la información que tenemos hasta el momento, acá desde los exteriores de la Corte Provincial del Guayas. Adelante, Diana, en estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Gracias a ti, a Dayana, a Carlos Sacoto por ese trabajo sin cansancio. Y continúan las investigaciones relacionadas con casos de corrupción por la compra de insumos necesarios para la emergencia sanitaria. En horas de la mañana se realizó una serie de allanamientos en Quito que relacionarían a la empresa de agua potable EP MAPS. Al momento hay 5 detenidos. Con un estruendo se dio inicio a las actuaciones policiales en al menos 12 puntos de la capital, bodegas y viviendas de presuntos implicados en un caso de corrupción que nuevamente salpica al municipio de Quito. Se trata de una investigación por el presunto sobreprecio en la compra de mascarillas, gafas de protección y trajes de bioseguridad por parte de la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento EMAPS. Un contrato de $167.920 con la empresa Silverti S.A., la misma compañía a la que se le atribuyó la cuestionada venta de fundas de cadáveres al Hospital de los Ceibos en Guayaquil. El delito que está siendo objeto de investigación en ese caso corresponde al de peculario. No podemos dar mayores detalles porque aún estamos terminando de practicar todas las diligencias, receptando versiones. Al interior de los establecimientos se encontró insumos de bioseguridad, equipos electrónicos, facturas, cálculos de los porcentajes y detalles de cuentas bancarias. 5 personas fueron detenidas, entre ellas el gerente de la EMAPS, Guido Andrade, los administradores del contrato y representantes legales de las empresas contratistas. Es un golpe fuerte. El municipio de Quito, lamentablemente con 22.000 funcionarios, no ha estado exento de estas circunstancias y pedimos a todas las autoridades investiguen hasta las últimas consecuencias para poder saber qué es lo que ha pasado también al interior de esta empresa. Los detenidos fueron trasladados a la unidad de flagrancia con fines investigativos. En las próximas horas se realizará la audiencia respectiva. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente Lenín Moreno se refirió en su cuenta de Twitter a los allanamientos y a las detenciones que realizó la Fiscalía. El primer mandatario menciona: desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer la corrupción es combatirla todos juntos.
Y también dentro del municipio de Quito se investiga un supuesto ataque digital a las cuentas del Banco Central de la empresa de agua potable. Se habrían transferido ilegalmente 1,3 millones de dólares a una cuenta de un banco en Hong Kong. Lo que desde la alcaldía ya se considera un robo a las arcas de la municipalidad se habría ejecutado en 3 transferencias de montos distintos y por el pago de servicios no recibidos por la empresa de agua de Quito. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo inicialmente las cuentas del Banco Central de la empresa de agua de Quito ha sido atacada digitalmente. Aseguró a través de su cuenta de Twitter que ha hablado con la autoridad del Banco Central y se está haciendo las gestiones para evitar un robo. Pero el desmentido llegó casi de inmediato con este comunicado. El Banco Central confirmaba que los sistemas son seguros y que garantizan que ninguna cuenta ni sistema del Banco Central ha sido hackeada. Un día después no se habla de hackeo, sino de transferencia fraudulenta. Fui alertado que había una transferencia fraudulenta dentro de las cuentas de la empresa de agua potable. Han abusado de su cargo para hacer alguna actividad delictiva. Tendrán que responder con el máximo peso de la ley. Lo cierto es que aparecen ya los documentos que habrían servido supuestamente para ejecutar estas transacciones de forma ilegal. Con fecha 1 de junio se gestiona el supuesto pago de depósitos para plantas de tratamiento de aguas industriales por $671,000. Esta transferencia se habría solicitado a una cuenta del banco Standard Chartered Bank en Hong Kong, con el respectivo código SWIFT, y a la cuenta 41510569216. La siguiente transferencia tiene la misma fecha, pero se solicita el pago para camiones de basura por $178,000 al mismo banco, el Standard Chartered de Hong Kong, pero a un número de cuenta distinto, la 259-896-47201. Y con una tercera transacción se completaría el 1.3 millones de dólares aparentemente desviados. De hecho, es muy difícil que desde una entidad pública se autorice un giro si es que no se tienen las claves, si es que no se tienen las autorizaciones. Aquí lo que ocurrió es que hay este pedido para que se hagan los giros, 3 giros. Estas transacciones están supuestamente firmadas por el gerente financiero y el tesorero de la empresa. Los 2 funcionarios acudieron este martes junto al gerente de la EBMAPS, Guido Andrade, a denunciar el hecho en la fiscalía. No obstante, fueron detenidos para investigación, pero en otro caso, el de la adquisición de insumos con supuesto sobreprecio. Ambos casos se investigan. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Más noticias, amigos. 1.300 millones de dólares es lo que el gobierno espera liberar hasta finales de año con la renegociación de sus obligaciones con los tenedores de bonos. El Ministerio de Economía presentará esta semana un plan de deuda a sus acreedores para liberar recursos. El gobierno avanza en su búsqueda de recursos y la liberación de ciertas obligaciones para mantenerse a flote. Por esto, desde el Ministerio de Economía y Finanzas afinan un proceso de renegociación de las obligaciones que Ecuador tiene con los tenedores de bonos. Obligaciones que, por cierto, superan los 17.700 millones de dólares. El titular de esta cartera de Estado, Richard Martínez, confirmó que el proceso se llevará por fases. Esta semana será la presentación de la situación del país a los acreedores y a mediados de mes el intercambio de información y expectativas de ambas partes. La tercera fase se concretará a inicios de julio y ahí Ecuador anunciará los términos de renegociación que deberán ser aceptados en votación por los tenedores. Está buscando el Ecuador sobre la base de diálogos previos que se establezcan con ellos para garantizar que exista una mayor sostenibilidad de la deuda, que nuestra deuda pueda ser manejable en los próximos años y que podamos suavizar el perfil de vencimientos futuros. Según Martínez, hay un buen ambiente para negociar con los acreedores por los antecedentes del país, por lo que, de ser así, el gobierno dejaría de pagar hasta finales de este año cerca de 1.300 millones de dólares, lo que asegura el ministro, servirán para dar oxígeno y liquidez para otras obligaciones. El país empezó también en enero un nuevo acercamiento con China. Fruto de esto, Ecuador recibirá hasta octubre 2.400 millones de dólares. De esa cifra, entre 300 y 400 millones
millones serán para prepagar deuda de una operación anterior con el Banco Industrial y Comercial de China. Sobre estos pagos en tiempos difíciles, Martínez dijo que no hacerlo sería un error. Porque el Ecuador simplemente cerraría las puertas al mercado en un escenario a los recursos internacionales, en un escenario en el que necesitamos llegada de divisas. Otros 2 puntos del plan es lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y liquidar deuda con bancos. Joana Ramos, 24 horas. Otros temas. Quito intenta retomar el ritmo de su economía desde hoy, cuando rige en toda la ciudad el semáforo amarillo. Cientos de locales comerciales, oficinas y negocios en general reabrieron sus puertas a la espera de recuperar paulatinamente sus clientes. Quito tuvo hoy un aire diferente. Mayor presencia de vehículos particulares y personas en las calles. Ha sido un cambio que requería la ciudad porque necesitamos activarnos económicamente, porque la gente está desesperada y necesita trabajar. Llegó el momento de retomar las actividades productivas presenciales con un semáforo amarillo que así lo permite. Estoy reabriendo el negocio después de 3 meses. Hemos tomado todas las medidas de bioseguridad que nos ha indicado el gobierno. Cientos de locales comerciales volvieron a abrir sus puertas tras permanecer casi 3 meses cerrados a causa de la pandemia del coronavirus. Y hubo evidencia de ello, como este almacén que se quedó con la promoción de marzo. Otros que ya atendían a domicilio terminaban de adecuar las medidas de bioseguridad para empezar a recibir a los primeros clientes en su restaurante o cafetería. Normalmente 40 personas que atendíamos al día, a prácticamente 7 nada más que vamos a empezar a recibir en el salón y como unos 5, 6 o 7 afuera. Muchos locales comerciales cambiaron su fisonomía. Este tenía más de 40 mesas, hoy se quedó con las necesarias para atender a no más de 50 personas, la tercera parte de lo que habitualmente recibía, pero con innovaciones tecnológicas, como un código QR en lugar de la carta para conocer el menú. Almacenes de todo tipo de productos, restaurantes, cafeterías y salones de belleza abrieron hoy. Todos ya tenemos la necesidad de salir, trabajar en algo y por ende poder sobrevivir. Algunos tuvieron la suerte de recibir a sus primeros clientes. Otros aún esperan retomar sus ventas y el movimiento habitual de su negocio. Hay 3 protocolos, tanto de los clientes como de las instalaciones y de las empleadas. Más motivados que preocupados, los quiteños empiezan a retomar el ritmo de sus negocios en el primer día de semáforo en amarillo, tras 2 meses y medio de cuarentena. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El transporte público en Quito retomó sus operaciones con el cambio del semáforo a amarillo. Alrededor del 70% de la flota se movilizó hoy en medio de rigurosas medidas de bioseguridad. El semáforo cambió de color en Quito y con ello el transporte público retomó sus actividades con alrededor de 1.700 unidades en toda la ciudad. En principio estamos operando casi que al 100% de todas las rutas. Entiendo que cerca del 70% en términos generales ha salido a trabajar. Creo que el principal objetivo se cumplió, que es no tener aglomeraciones. En el norte de la capital, en las estaciones de El Labrador y Río Coca, los usuarios respetaron el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla. Sin embargo, en la terminal de La Marín, en el centro, el panorama fue distinto. Dice que estoy caliente porque vengo abrigada, pues vengo desde Sangolquí. ¿Y ahora cuál es el procedimiento? Que tengo que esperar un poco que se me baje la temperatura. Previo al ingreso de las estaciones se tomó la temperatura de los usuarios y ya en la unidad utilizaron únicamente los asientos que no están marcados con un máximo del 50% de aforo. Digamos que miedo no, sino que con las precauciones que se tomen, todo saldrá bien y saldremos adelante. Interesante que está esto, pero sí se pediría de favor más unidades porque nosotros ya venimos ya casi 3 horas desde San Juan de Calderón. Mientras Quito se mantenga en semáforo amarillo, el horario de servicio será de 5 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, el último embarque de pasajeros se realizará a las 20:30. De igual forma, el costo del pasaje se mantiene en 25 centavos y no hay tarifa diferenciada para estudiantes. Pero sí, obviamente, para los adultos mayores y las personas con discapacidad. En el caso de los estudiantes, creo que no se vería bien
que en este momento digan que están yendo a estudiar, porque no existe esa posibilidad. Gran cantidad de taxis con placa impar circuló por la capital y los buses interparroquiales e intercantonales llegaron a las estaciones sin contratiempos. Y es que tras 78 días de cuarentena cambió el color del semáforo en Quito y la ciudad empieza ya a adaptarse a la nueva normalidad. Stephanie Paz, 24 horas. Y Guayaquil se mantendrá con semáforo amarillo por 2 semanas más, a pesar de que se ha logrado aplanar la curva de contagios. El COE cantonal espera un nuevo muestreo. Que por lo menos durante 2 semanas más Guayaquil se mantendrá en semáforo amarillo, es lo que indicó la alcaldesa Cintia Viteri en la reunión del COE cantonal realizada este miércoles. Y es que los resultados de los últimos muestreos indican que la curva de contagio y de fallecidos se logró aplanar y que en estos últimos días se ha tenido 0 fallecidos por encima de lo normal. Porque tenemos que esperar más tiempo y vamos a hacer un muestreo mucho más profundo, es decir, de mayor cantidad de muestras. Dentro de los datos proporcionados en la reunión de la última evaluación realizada del 27 de mayo al 29 de mayo, con un universo de 1.600 casos, tan solo el 27% resultó positivo. Y que nos alegra es que hemos pasado en la velocidad de transmisión comunitaria de 3.3 en el primer estudio a 2.2 en el segundo estudio y a 1.2 en este último estudio. Que se esperan los resultados y junto con otros criterios como la liberación de camas de las UCIs de diferentes hospitales, se considerará este nuevo cambio. Finalmente se anunció que se abrirán las operaciones de la terminal terrestre de la ciudad, pero únicamente para buses de transporte intercantonal dentro de la provincia del Guayas. Y solo de los cantones que estén en semáforo amarillo o verde. Se confirmó que se continuará el monitoreo semana a semana para ver el comportamiento del virus en la población. Valery Villalba, 24 horas. Y luego de concretarse la reactivación del aeropuerto de Guayaquil con la llegada del primer vuelo comercial esta noche, el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, verificó el cumplimiento del protocolo de pruebas rápidas. Además, hizo un recorrido en la terminal terrestre de la ciudad para su posible reapertura. Este es el protocolo que todo viajero sigue en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Si va a salir del país, hace fila, respetando el distanciamiento social frente a la puerta de salidas internacionales. De la pantalla de su celular, previo a ingresar, muestra su boleto de abordar. Luego deja sus pertenencias en esta cámara de ozono y sobre una alfombra de desinfección camina rumbo al único ingreso habilitado que hay. Se le toma la temperatura con este sofisticado sistema. Ya de ahí empieza con el proceso de preembarque, siempre respetando la distancia en las filas y salas de espera. En estas áreas incluso el personal de seguridad está cumpliendo una función especial. Con estos cascos, volverle a tomar la temperatura a las personas que están. En cuanto a los counters, como los de migración, cabe precisar, hay una mampara de protección puesta. Quien llega al país, en cambio, una vez que sale del túnel, donde también el distanciamiento social está en el piso marcado, se limpia el calzado y pasa por la cámara de toma de temperatura para luego presentar los resultados de la prueba que 7 días antes de viajar debía haberse realizado ya. Los pasajeros que traigan el resultado de una prueba PCR pasarán a el filtro del Ministerio de Salud Pública dentro de la terminal aérea. Los que no, van a una de las 3 salas que para la aplicación de las pruebas rápidas han sido habilitadas. Y aquellos pues tendrán que irse a un hotel a guardar su APO. A los 7 días podrán solicitar pues una nueva prueba y así salir, exceptuando a los grupos vulnerables que definitivamente van hacia los APOs domiciliarios por su propia condición. Según el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, quien la mañana de este miércoles, previo al arribo del primer vuelo comercial previsto para las 10:20 de la noche, recorrió el aeropuerto de Guayaquil y verificó cada uno de los procesos. No serán muchos los pasajeros que por esta parte del protocolo pasen, ya que se espera que la mayoría de viajeros internacionales traigan su resultado PCR. Y a quienes a partir del 15 de junio lleguen en vuelos internos, no se les ha impuesto este requerimiento. No, los vuelos nacionales no tienen esta restricción. El ministro Martínez recorrió también la terminal terrestre de Guayaquil, que aún no está reactivada, pues hasta ahora solo se ha permitido el transporte intracantonal entre localidades con color de semáforo amarillo. Se espera que para el 15 de junio el transporte interprovincial vuelva a operar y con ello estos andenes retomen su operatividad. Luisa María Heredia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, nuevamente bienvenidos al programa Por tu Salud. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto hasta cierto punto algo viral.
¿Las mascarillas pueden o no pueden causar hipoxia? Pues la respuesta corta es que no. La intoxicación por CO2 no se puede dar cuando nosotros usamos una mascarilla, ya que el CO2 tiene una mayor capacidad de difusión, que es el término que nosotros usamos cuando los gases atraviesan ciertas membranas. En este caso, pues las mascarillas. Obviamente, el uso de este tipo de equipo de protección va a permitir la entrada de aire. Si nosotros estamos respirando con cualquier tipo de mascarilla, quiere decir que está entrando oxígeno y a la vez está saliendo el famoso CO2. Nosotros, como organismo que necesita oxígeno a una especie de gasolina para producir nuestro motor metabólico, eliminamos CO2. Esta eliminación de CO2 desde el punto de vista del cuerpo es muy eficaz. Nosotros eliminamos CO2 con mucha facilidad. ¿Hacia dónde lo eliminamos? Pues hacia la atmósfera. Y si ustedes recuerdan, la atmósfera tiene un porcentaje de CO2 muy bajito. Eso quiere decir que desde donde hay más CO2, el CO2 fuga hacia donde hay menos CO2. Por ende, si es que yo estoy respirando y tengo CO2 que se acumula en la mascarilla, ese CO2 va a salir con muchísima facilidad hacia la atmósfera, va a salir con muchísima facilidad hacia el medio ambiente. La gente se preocupa porque piensa que estar en el automóvil puede generar que yo, al usar la mascarilla con las ventanas cerradas, pues me voy a intoxicar con CO2 y seguramente voy a morir asfixiado. Hay que entender dos cosas importantes. Si usted usa una mascarilla que permita la entrada de aire, pues esa mascarilla va a permitir la salida de CO2. Por lo tanto, ustedes no piensen que eso les va a intoxicar. Cuando nosotros nos sentimos ligeramente mareados, podría ser porque hiperventilamos a manera de ansiedad por usar estas mascarillas que no siempre son muy cómodas. No tengan miedo de usar mascarilla. La mascarilla en este punto de la pandemia es vital para disminuir el riesgo de infección. Nos vemos en el siguiente programa de Por Tu Salud. Por Tu Salud, con el auspicio de